Símbolos de la reconstrucción. Habitantes urbanos. El Cementerio Municipal de La Merced. El cementerio está ubicado en el barrio La Merced. Fue originalmente el lugar donde sepultaron los restos de Luisa Martínez, uno de los más ilustres ambateños de todos los tiempos. El portón del sitio fue uno de los pocos íconos ambateños que no resultó dañado luego del terremoto de 1949 y que gracias a los trabajos de regeneración y mantenimiento se pueden apreciar las figuras y adornos. Las 3 habitaciones ubicadas están en el segundo piso a manera de homenaje a los hombres ilustres que se encuentran sepultados ahí: Celiano Monje, Pedro Fermín Ceballos, Luis Alfredo Martínez y Juan Benigno Vela, entre otros. La Plaza San Bartolomé, conocida como 10 de agosto, más tarde se transformará en el Parque Ceballos. La edificación del sitio data de 1812. Antes de ser parque era conocido como Plaza 10 de agosto. En este lugar se comercializaban legumbres, hojalatería, barros, granos y otros productos de la provincia. Antiguamente este parque era llamado Plaza San Bartolomé. Fue la segunda plaza que se construyó y también la segunda en importancia dentro del cantón. Sin embargo, llegó la época republicana y cambió de nombre y pasó a ser la Plaza 10 de agosto. Pero a mediados de los años 40 se construyó en este espacio el Parque Pedro Fermín Ceballos, en memoria del abogado, político e historiador ambateño, conocido como el primer historiador de la República, de quien luce un monumento en el centro del área. En el cambio de plaza a parque, la construcción siguió una configuración ajardinada y geométrica, con espacios naturales de gran tamaño entre los que se destacan los olivos, araucarias, magnolias, cipreses y palmeras. Estas variedades, sumadas a una vegetación menor, con plantas de flores multicolores, crearon un microclima con aves andinas que con el pasar del tiempo fueron desapareciendo y quedaron apenas especies nativas. Es considerado como patrimonio de Ambato, frente a su historia mantenida por más de 7 décadas, acogiendo a los ciudadanos. Las fachadas de los patrimoniales edificios de la Escuela La Providencia y del Colegio Bolívar forman un armonioso conjunto en el que se fusionan arquitectura y naturaleza, realzando la imagen del sector. Además, la historia indica que en una de estas bancas, un grupo de estudiantes de la centenaria institución fundó el Club de Fútbol y Baloncesto Macará. El Jardín Histórico Botánico Atocha La Liria. La Quinta de Atocha de Juan Leomera está constituida por 14 hectáreas y data del año de 1849, siendo su promotor el doctor Nicolás Martínez Vázquez, el cual adquiere las propiedades que conforman la Quinta La Liria. El Jardín Histórico Botánico Atocha La Liria. La Quinta de Atocha, donde vivió el escritor Juan Leomera, data de 1874, donde en ella habla de la vida y las obras del autor de la letra del himno nacional del Ecuador. La propiedad conjuga la riqueza del arte y la cultura ecuatoriana en medio de una extraordinaria naturaleza que es parte del patrimonio histórico y nacional. Es un espacio patrimonial de Ambato en donde se unen los patrimonios natural y cultural. Cuenta con los museos históricos de Luis Alfredo Martínez, escritor y pintor, y de Juan Leomera, autor del himno nacional. Se encuentran más de 400 especies de plantas en lo que es el huerto frutal. La avenida de las Palmeras con arbustos que tienen 143 años. Jardines chamánicos medicinales, así como los eucaliptos que fueron traídos desde Australia en 1865 por el gobierno del presidente Gabriel García Moreno. La Quinta de Juan Leomera es catalogada como Patrimonio Histórico Nacional, ya que tiene un entorno botánico con 250 especies vegetales, entre nativas e introducidas. Además cuenta con 7 espacios endémicos que son únicos en América. Está ubicado en el barrio de Atocha, situado al nororiente de Ambato. Sus orígenes se remontan a 1661. El nombre proviene de Europa y se refiere a la Virgen Española de Atocha, en Madrid. Este barrio es el único lugar en el Ecuador donde se prepara la colada morada los 365 días y se acompaña con empanadas de viento, queso y carne. Juan Leomera, políglota, que hablaba 5 idiomas, entre ellos el quichua. Además fue uno de los escritores más importantes de Latinoamérica en el siglo XIX. Cumandá fue una de sus novelas insignes. La Quinta también fue escenario de la obra de otro ambateño ilustre, Luisa Martínez, uno de los 11 hijos del matrimonio Martínez Holguín, quien es reconocido por sus novelas realistas y redactó su obra a la costa en ese recinto de paz y tranquilidad, en la época en la que habitaban las familias Martínez y Mera en las Quintas.
Iglesia de la Merced. En 1892, bajo la asesoría del padre Pedro Vargas, la Merced, que permaneció en pie hasta el terremoto del 5 de agosto de 1949, la reconstrucción del templo actual es obra del padre Rubén Roballo, quien empezó la construcción el 3 de noviembre de 1955 y la concluyó el 19 de marzo de 1958. La iglesia de la Merced fue edificada con influencia barroca. Sobre una sola nave se alzan arquerías clásicas y columnas que culminan en la parte superior con una bóveda de cañón. En la parte del pequeño graderío, en el sector oeste de la iglesia y frente al parque, se elevan paralelamente dos pequeñas torres que alcanzan una mediana altura sobre el nivel de la bóveda. El portal. Este lugar es considerado como una construcción de estilo republicano, pese a que se terminó de construir en el año de 1900. Sin embargo, al ser uno de los pocos recuerdos del pasado ambateño, el portal ha sido declarado como patrimonio cultural. Es una de las viviendas centenarias más representativas de la ciudad y que sobrevivió al terremoto de 1949. Junto a esta edificación está la casa esquinera ubicada en la calle Sucre entre Castillo y Montalvo, que también sobrevivió al terremoto. Juntas conforman un solo portal en la ciudad. La casa esquinera es conocida porque el señor José Guzmán desafió la tradición y construyó la primera vivienda alta que tuvo Ambato. Como resultado obtuvo una hermosa casa con portal y un amplio corredor exterior. Esta casa pasó a ser propiedad de Juan de Arquea, en cuyas manos pasó años hasta que fue comprada por el Banco Central para construir una sucursal. Ahora diversos bares y tiendas comerciales se encuentran en la casa portal. La plaza principal de la ciudad, actual Parque Montalvo, construida desde 1905 en el sitio de la Plaza Matriz gracias al gobierno de Eloy Alfaro, terminándose e inaugurándose en 1911. En homenaje al escritor ilustre, el diseño del parque fue del arquitecto Pedro Durini y la construcción la realizó el señor Alfonso Troya. El monumento a Juan Montalvo, de cuerpo entero, hecho en bronce sobre un pedestal de mármol de estilo clásico. La estatua fue diseñada por el italiano Pietro Caputo y fue fundida en Italia. A los pies de la estatua se encuentra el genio de Montalvo, una estatua tallada en mármol. Este monumento perenniza la imagen del Cervantes de América, ejemplo de lucha contra las tiranías, ejemplo de trayectoria política, su ideal revolucionario y liberal. 4 piletas decoradas con figuras al estilo greco-romano embellecen aún más el parque, llamando también la atención el sinnúmero de palomas que se refrescan en sus aguas. Encontramos en el centro un olivo, árbol sagrado de los griegos, regalo de la diosa Atenea a la ciudad que llevaría su nombre, Atenas, después de haber vencido a su hermano Poseidón en un justo concurso por dar el nombre a la antigua urbe griega. Encontramos también cipreses, símbolos de inmortalidad, pues a pesar de las estaciones están siempre verdes. Las palmas, símbolos del ser humano que se elevan hacia la divinidad. Después de ir superando cada prueba impuesta en su vida, se lo puede mirar en las hojas que mueren y van dejando una cicatriz en el tronco, el mismo que crece siempre vertical y se ve coronado por un penacho de hojas nuevas. Esto solo por nombrar unos pocos de sus árboles. Comercialización de productos. En 1906, el primer ferrocarril llegó a la capital, de Tungurahua. Las incesantes columnas de humo de las locomotoras anticipaban la llegada de toda clase de productos, mercancías y turistas. Ambato siempre ha sido, por su ubicación geográfica, el centro de mercado del país. La hazaña de ingeniería que se constituyó en la columna vertebral del Ecuador al vincular a la costa y a la sierra a través de una línea férrea que tradicionalmente ha sido calificada como la más difícil del mundo. Este hecho motivó a un gran número de ambateños a instalar en las cercanías del lugar restaurantes, tiendas de abarrotes, ropa, herramientas y zapatos, talleres, almacenes y otros locales comerciales. El primer ferrocarril llegó a la capital tungurahuense en 1906. La actual parada del autoferro está en Ingaurco y la primera estación de trenes de la urbe, ubicada en el barrio 12 de noviembre a principios del siglo pasado, provocó por más de 40 años un intenso movimiento comercial y económico en este céntrico sector. La urbe se convirtió en paso obligado de turistas
y mercaderes del norte con destino a Riobamba y otras ciudades del sur. Años después, se construirá el Parque 12 de Noviembre, en celebración a los 100 años de la independencia. Los nombres de los 24 actores se encuentran escritos en placas incrustadas en 14 pilares que están en el centro del parque. Además, tiene una pileta central, jardinerías y cascadas de agua que están a los costados de la avenida 12 de Noviembre. En 1910, la reconstrucción del puente del Socavón unía la ciudad con el norte del país, hecho de piedra y ladrillo. El nombre se debe a una especie de túnel ubicado debajo de una parte del Camino del Rey, en donde el río Ambato se arrima a la peña obligando a sus aguas a formar un túnel, un canal natural, dirigiendo sus aguas río abajo, fuertemente con remolinos. Es un agujero producto de algún hundimiento o una falla geológica por donde cruzan las aguas. El sitio es respetado y temeroso. Era mejor evitarlo y no acercarse demasiado, obedecer las instrucciones de los padres, maestros y los mayores. Si daba miedo y con aguas crecidas, muchísimo miedo. La Escuela de la Providencia. Los planos para su construcción fueron entregados en el año de 1902, pero luego fue suspendida la obra. En 1911 el padre Pedro Browning se hizo cargo de la obra y empezó nuevamente su construcción, donde se definieron los detalles constructivos y decorativos de la iglesia. El proceso de la edificación de esta belleza arquitectónica duró hasta 1920, donde se culmina con los detalles en lo que tiene que ver a la cubierta, cuya estructura es de madera. La estructura es netamente en piedra pichilata, la cual le da un aspecto de consolidación, además de mantener su estilo neogótico. El Colegio Nacional Bolívar. La utilización de una arquitectura clásica y neoclásica en los detalles de la fachada hacen de esta edificación un ejemplo único en la ciudad, quien sin duda compite en su majestuosidad con otras edificaciones del país. Se caracteriza por la utilización de materiales tradicionales como la piedra pichilata vista en sus fachadas. Su construcción consta de 3 plantas. En su parte frontal aparecen varias ventanas de madera. En su ingreso está una puerta de hierro forjado y sobre esto un antiguo reloj. Otra característica importante es que en las paredes de esta institución apareció el 15. Este es un juego popular similar al tenis pero sin raqueta, que solo se practica en la ciudad de Ambato. El museo y la biblioteca de la entidad es otra área destacada. La biblioteca tiene la colección de libros de Pedro Fermín Ceballos y de Juan Leumera. En el museo hay 200 ejemplares de animales embalsamados de Ecuador. La iglesia de la Medalla Milagrosa. La iglesia es de corte gótico y fue planificada por el sacerdote lazarista Pedro Browning. La construcción concluyó en 1920. Se usó piedra cantera tallada. La propiedad donde se levanta fue adquirida por los franciscanos después del terremoto y el aluvión que causó el hundimiento del Cariguairazo el 20 de junio de 1698. La iglesia de corte gótico utilizó piedra cantera muy bien tallada. La obra prácticamente se terminó en 1920. En la parte anterior está la Plaza España, que tiene un piso irregular, cubierto con adoquín de piedra, y en esa área amplia están distribuidos 6 macetas con plantas ornamentales y 6 bancas, 2 de cemento, que permiten que la gente descanse mientras mira el trajín. La imagen de San Gonzalo es uno de los aspectos más llamativos de la capilla, en donde las personas encienden una vela y oran para que sus ruegos sean escuchados, ya que según los fieles, sería el defensor de la justicia. Su belleza y su valía dentro de la cultura local la han llevado a formar parte del patrimonio cultural de Ambato. En 1920, la Plaza Urbina lleva el nombre en honor al general José María Urbina. Con la llegada del ferrocarril en noviembre del año 1906, se configuró la calle Olmedo, ya que por ahí se hacía el recorrido de la entrada del tren, generando un espacio público muy generoso en primera instancia. Este recorrido rodeaba la plaza que en aquel entonces era terreno baldío, dándole una extraña figura que simulaba una estrella con 7 entradas, en donde luego de algunos años se construyó casas de teja y adobe, de baja altura en poca cantidad. Para finales de 1930 había llegado a Ambato desde Guayaquil los restos de Juan Montalvo,
hecho que marcó de manera especial la relación del ambateño con uno de los tres Juanes. Casa y Museo de Juan Montalvo. Es la institución más representativa de la ciudad, localizada en la esquina norte de la Plaza Mayor y edificada en un solar que perteneció a la señora María López Naranjo, que fue vendido a don Marcos Montalvo Oviedo, un progresista comerciante guaneño casado con doña Josefa Fiallos, padres de Juan Montalvo. La casa que se edificó es la hoy existente en la esquina de las calles Bolívar y Montalvo. En ella, desde 1927 hasta 1984, funcionó la Biblioteca de los Autores Nacionales y desde 1988 hasta la actualidad funciona el Museo Montalvino, en el cual se exhiben valiosas piezas museables que dan fe de la vida y obra del ilustre escritor ambateño. La Casa de Montalvo contiene el museo del más destacado escritor que ha tenido la ciudad, edificada en 1932 por el arquitecto Jorge Mideros, quien utilizó el estilo monumental griego para el mausoleo. El cadáver de don Juan Montalvo reposa en su interior y puede ser observado por el público. El 13 de abril de cada año es homenajeado por la labor educativa de este ilustre ambateño. La catedral. La capilla original se construyó en 1698, cuando luego del terremoto la ciudad se asentó en ese lugar. Fue un chozón grande con cubierta de paja y poco a poco fue creciendo con las contribuciones de los priostes y las fiestas hasta ser reemplazada por otra iglesia en el mismo sitio en el que es la actual catedral. Fue una edificación grande de 3 naves, con arcos atrevidos y una cúpula aurora. Como consecuencia de un terrible terremoto en el año de 1797, la iglesia se destruyó por completo. De inmediato se emprendió en la construcción de una nueva iglesia, la misma que fue estructurada a base de piedra y con un hermoso diseño, recibiendo la denominación de la iglesia La Matriz, la misma que fue destruida el 5 de agosto de 1949 por un fuerte sismo. En 1954 se inauguró la majestuosa edificación que hoy constituye la Catedral de Ambato, con un corte totalmente moderno. Iglesia de Santo Domingo. Este edificio demuestra un Ambato de años atrás, ya que ha pasado los terremotos, se reconstruyó y es uno de los más famosos en la ciudad. Está recubierta por muchas obras, las cuales se hicieron por varios artistas, tanto a nivel nacional como también de arte internacional. Esta iglesia puede acoger a unos 300 feligreses aproximadamente. Fue una de las afectadas por el terremoto de 1949. El terremoto de Ambato trajo repercusiones graves para la ciudad. Sin embargo, la iglesia se vio afectada ya que, al igual que la matriz y la gobernación, se fueron abajo, siendo restaurada manteniendo su estilo gótico, la cual está elaborada totalmente de piedra como se acostumbra en la antigüedad. La fachada de la iglesia representa 2 torres y en la mitad de esta la imagen de Santo Domingo. En la construcción de este templo intervino la ciudadanía, especialmente con aportes de los devotos de Ambato. Parte de la obra fue financiada por la misma comunidad, a través de la venta de los nichos en la bóveda, a personas pudientes de la localidad.